¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Gracias por haber estado acá con nosotros. Les agradecemos desde ya por su fiel sintonía a los que están en el Faro Radio Online y siéntense bienvenidos acá en Escuela para Padres. Realmente, amados hermanos, ha sido un módulo bastante tremendo, bastante extenso y gracias a la misericordia del Señor, pues hoy tenemos, pues creo yo que sería la última parte casi, ¿verdad? Bueno, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? Porque realmente ha sido un tema bastante hermoso, bastante grande y la palabra del Señor nos ha ido dando grandes tesoros. El Señor nos ha dado mucho que hablar, bastante tela que cortar, ¿verdad, hermana? Entonces, prácticamente, amados hermanos, creo yo que en este día es oportuno que pues pongamos muchísima atención, pues hoy tenemos la conclusión de este tema tan extenso, ¿verdad? Mi nombre es Jorge Vázquez y les invito a que se queden acá con nosotros y aquí está mi hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Bien, bien, Jorgito, gracias a Dios, muy bien. Aquí contenta de estar nuevamente con ustedes, agradecida como siempre con Dios, agradecida con el equipo de la Iglesia de Ministerio Luz de las Naciones por esa oportunidad que nos da de poder exponer la palabra del Señor para edificar, para restaurar, para transformar. Y eso era lo que el Señor me ponía en mi corazón esta tarde, la importancia de saber mucho sobre la palabra es eso, ser transformados, ser edificados, pero también ser libres. Entonces, pues ya casi estamos terminando este capítulo de temas, son varios temas, pero creo que aún hay mucho más, hay muchísimo más. Y yo le decía al Señor, hoy que venía para acá, le decía, Señor, realmente tu palabra es infinita, es algo increíble que siempre tiene que dar, siempre está dando. Es una fuente constante de agua, de salvación. La verdad es que no se termina. Entonces tenemos que aprovecharla, ¿verdad? Y yo quería pues esta tarde hacer un pequeño resumen de todos los temas que hemos venido haciendo, pero también el Señor nos ha enfocado la palabra en relación a cosas muy importantes para poder llevar a cabo nuestro trabajo como padres dentro del hogar. Y pues se recordarán ustedes que ya en el último bloque, en el anterior bloque, hablamos sobre las diferentes edades y cómo se podía apoyar dependiendo de la edad de los niños, dependiendo de la edad de los adolescentes. Pero yo sí quería recalcar un poco en relación a que por qué razón nosotros hablábamos sobre la administración que se le puede dar a un niño, buena o mala, de bendición o maldición, antes de ser concebido. Y el Señor nos habló sobre eso, ¿verdad? Sobre la importancia de ministrar nuestras generaciones. Y llegamos hasta los adolescentes. Y en realidad es la época en la que los niños están en casa con nosotros, que podemos hacer mucho por ellos. Son las edades en las que podemos nosotros como padres formar a esos hombres y mujeres dentro del hogar. Por eso se menciona antes de ser concebidos y la administración del antes de ser concebidos y hasta adolescentes. Pues los científicos hablan sobre que un niño es formado en su carácter, su personalidad, de los 0 a los 7 años, ¿verdad? Y es por esa razón que a mí me impactó muchísimo cuando yo les mencionaba sobre una persona que fue al infierno y habían niños, pero los niños eran de aproximadamente 8 años. Eso lo describía él, ¿verdad? Entonces, tiene mucha relación con lo que Dios ha permitido que el hombre sepa, aprenda, de que los niños
son formados realmente de 0 a 7 años, la personalidad de los niños. Entonces es muy importante el acompañamiento de los padres en estas edades. De hecho, cuando falta el papá, van a haber consecuencias, secuelas, situaciones en los niños que el enemigo utiliza precisamente para tenerlos en un estado de esclavitud. Entonces, el acompañamiento de los padres, no digamos el de la madre, porque ustedes saben que incluso la palabra nos habla de la importancia que tiene la mamá dentro de la instrucción a los hijos. No, bueno, los padres de igual manera, pero la madre es la que encargada de alimentar a esos niños espiritualmente, pues en todo sentido, ¿verdad? Los padres, pues claro, son importantísimos como cobertura, como gobierno. Una persona que tiene, gracias al Señor, la potestad de poder bendecir su casa, pero en sí, pues estas dos personas, el papá y la mamá, se complementan a la hora de formar hijos. Entonces, por esa razón nosotros tocábamos esas edades, la importancia de las edades. Cuando ya el niño pasa a ser un niño de 8 años en adelante, ya él tiene su carácter, incluso ya puede él disponer si hace o no hace, tiene una conciencia abierta en la que él puede ser alimentado positivamente para que continúe un caminar normal y sano espiritualmente, pues en todos los sentidos, porque todo lo espiritual impacta también, pues por supuesto, el alma y lo físico, ¿verdad? Porque como ya hemos aprendido a través de la palabra, hay enfermedades bien tremendas que se dan a consecuencia de una mala formación espiritual, ¿verdad? Emocional, que está en el alma, ¿verdad? En los pensamientos. Sí, realmente eso es un punto bastante interesante, el que les digo, venimos desde hace mucho tiempo tratando de avanzar en este tema, pero realmente, quiera o no, es importante que nosotros realmente nos despojemos de, voy a decir la palabra, de dogmas prácticamente, de muchas cosas, de pensamientos que tal vez hemos mantenido en cuanto a la administración de nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que se suceden, ¿verdad?, cosas tan impresionantes y tan tal vez sorprendentes para con nuestros hijos. Y entonces esa situación viene a tratarse en nuestros hijos en un problema que si no se trata en un momento propicio, en un momento, sí, a tiempo, ¿verdad?, puede generar un problema mayor cuando sea adulto. Así es. Y eso se agrava incluso cuando ya tiene sus propios hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente esto es tanto preventivo, ¿verdad? Como lo hablábamos, recuerda que a veces es preventivo y a veces ya de plano ya se dio, pero es necesario que nosotros tomemos ese tiempo, el dedicarle a nuestros hijos un tiempo en el cual podamos saber qué están pasando, en qué están pensando, y realmente no hacer pues taparnos nuestros ojos para cuando nuestros hijos están haciendo algo malo, sino que ahí prestar atención en ese momento, porque a esa puede ser la oportunidad que el Señor nos está dando para limpiar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, principalmente porque el Espíritu Santo en su misericordia nos ayuda en eso, ¿verdad? Que eso sí, creo que es lo más importante. Amén. Amén, así es. Entonces, hoy el Señor nos trae una palabra muy linda, que yo creo que ya nosotros hemos estado de alguna manera tocándola, aunque no enfatizamos mucho en ello, pero es muy importante que nosotros leamos la palabra con entendimiento para que logremos sacar el máximo provecho en relación al tema de ministración. Y Efesios 6:10 nos habla, del 10 al 16 nos habla, y nos dice el Señor:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el Señor nos habla acá de que es importante que entendamos que nosotros solos no podemos. Sí. Que nosotros, bueno, miren, la psicología es llevándola por el camino correcto, tiene cosas muy importantes, descubrimientos importantísimos en relación al comportamiento del cerebro, al comportamiento de la mente humana. Sí, sí. Y entonces no vamos nosotros a quitarle lo bueno y los beneficios que esto pueda tener. Sin embargo, yo puedo decirles por experiencia de que no hay nada más efectivo ni nada más grande que poner en las manos de Dios los problemas que se dan a nivel mente, ¿verdad? A nivel del alma. Así es. Entonces, esta palabra nos afirma y nos confirma esto, porque dice que nosotros tenemos que ser fortalecidos. Si nosotros no estamos fortalecidos en la palabra del Señor, es imposible que logremos hacer un buen trabajo como padres, ¿verdad? Que queremos ministrar, que queremos sanar tal vez áreas que en algún momento nosotros pues fuimos los que participamos de alguna manera, yo lo reconozco. Creo que la mayoría de los padres hemos tenido vivencias, especialmente en este tiempo, hermanos, en el que hay muchos hogares destruidos o disfuncionales, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que necesitamos ayuda de Dios. Amén. Y que todo lo que hicimos mal lo tenemos que reparar. Sí, y el Señor nos da la oportunidad para eso. Eso es lo importante, ¿verdad? Y eso es lo lindo. Lo lindo es que el Señor lo puede hacer con nuestra ayuda, ¿verdad? Y con nuestra disposición. Entonces, tenemos que entender que el Señor es poderoso y que el Señor tiene un poder grande, como lo hizo el Espíritu del Señor, el poder del Espíritu del Señor cuando Él fue resucitado. Ese mismo poder que fue hecho, o sea, que se usó, o Dios usó para levantar al Señor de la tumba, ese mismo poder es el que está con nosotros, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos que tener, una convicción del poder de Dios para poder destruir toda obra de maldad. Y oigan esto, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea que hay una armadura. O sea que hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que hay cosas espirituales que vienen de Dios para armarnos, para protegernos, ¿verdad? Y dice acá, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es real. Y eso es importante, porque mucha gente no lo cree o no quiere enfrentarlo. Ya lo hemos platicado sobre el temor, y yo creo que ese es un tema de desarrollarlo muy específicamente para que lo logremos entender, y primero Dios nos lo ha de permitir, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esa es otra cosa tan importante que la palabra nos está hablando. Nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros entendemos que no es contra carne ni sangre, no vamos en contienda contra nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre o nuestros hermanos, sino estamos peleando batallas contra el enemigo. Y cuando nosotros vemos esa claridad, entonces entendemos que tenemos que tener misericordia por aquellos que están en una esclavitud espiritual, ¿verdad? Entonces, ese amor que no se termine porque esa persona o esa personita está siendo usada por el enemigo. Todo lo que viene de Dios, ustedes y nosotros sabemos que es
bueno, es puro, es santo. Y no hay para dónde. O sea, no tenemos por qué confundirnos, ni tampoco conformarnos, porque esa es otra parte. Cuando nosotros nos acomodamos y nos conformamos a que los niños son así, ya se le pasará. Tenemos que poner atención a todas las cosas que se mueven, ¿verdad? Espiritualmente, dentro de nuestra casa, con nuestros hijos, con los seres que amamos. Entonces dice el Señor que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la descripción que el Señor nos hace de todas esas criaturas que probablemente nosotros no vemos, ¿verdad? En algunos casos sí, porque hay personas que logran ver el mundo espiritual. Sí, sí. Y yo lo puedo confirmar y afirmar que así es, se logra ver. Los niños especialmente tienen esa sensibilidad, ¿verdad? De poder ver un mundo espiritual. Sin embargo, la mayoría de las personas no lo vemos o no lo ven. Entonces, es importante entonces que el Señor nos instruya sobre esto y que aprendamos de que no estamos solos, que hay un mundo espiritual que nos está guardando de ser destruidos, ¿verdad? Bueno, miren, yo hace poco veía cómo salían eso fue una visión que el Señor me permitió ver, y yo veía cómo salían de una especie como de volcán, varios seres inmundos, y salían del cráter, salían. Yo comencé a orar y a suplicarle al Señor misericordia, porque saben una cosa, yo creo que el Señor nos permite ver estas cosas para que entendamos que las fuerzas de maldad están ahorita en una actividad, porque era una especie de volcán de donde salían. Entonces, ¿qué pasa cuando un volcán está activo? Comienza a derramar fuego que consume. Cuando vamos a Cocales, pues cuando voy a Cocales, veo el volcán que destruyó una aldeíta, ¿verdad? Acá en Guatemala, que fue el volcán de fuego, ¿no? Sí, sí. Y yo veo cómo destruyó todo el fuego que cayó, que salió, destruyó totalmente, y eso está árido, está seco. Es un lugar, pero hasta se abrió una zanja en la tierra de donde pasó la lava, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de todas esas cosas que existen a través de la fortaleza que Dios nos da. El enemigo siempre, él nos odia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El enemigo nos odia, hermanos. Ellos no pueden soportar que saquemos en evidencia lo que ellos son o lo que ellos hacen, pero es necesario que nosotros lo podamos entender y ver como una realidad, la acechanza constante de Satanás, especialmente en este último tiempo. Amén. Entonces, el Señor me mostraba que salían unos entes terribles del volcán, de una especie de volcán. Y yo le decía al Señor, Señor, ten misericordia de la tierra, porque no cabe duda que hay un movimiento. Si ustedes leen la Biblia, recordarán que se habla mucho de los, en Apocalipsis, ¿no? De los monstruos que salen, sí, que emergen de la tierra. Del fondo de la tierra, y que van a venir a destruir gran parte de la tierra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que estar preparados. Sí, fíjese, hermana, que esto es importantísimo para nosotros como padres, porque hoy en día hay una corriente, lamentablemente, a los nuevos padres.
dependiendo cuál sea, ¿verdad? Porque hay muchas corrientes hoy en día, pero hay una corriente en específico en el cual dice que realmente los niños no sufren nada de esto y que ellos están siempre guardados, ¿verdad? Creo yo que pues, tal vez, ¿verdad? Pero ¿en dónde dejamos a esos niños que tienen manifestaciones demoníacas, ¿verdad? Y fíjese que recuerdo yo que tocamos un punto acerca de los videojuegos, ¿se recuerda? Sí. Entonces, Tremendo. ahorita me venía esto a la mente, ahorita hablando de cómo es que muchas veces el mundo espiritual y lamentablemente más el mundo de las tinieblas se manifiesta muy, muy explícitamente hacia los niños. Recuerdo yo, era un videojuego cabal, ahorita no recuerdo el nombre, pero trata acerca de un bebé. Y dice que realmente el juego se trata de la vida de un adulto ya, en el cual es asediado por unos monstruos. Son monstruos mecánicos, pero el trasfondo espiritual es muy tremendo y muy severo, porque el juego empieza en el nivel inferior, digamos. Entonces dice que el bebé empieza a ver la manifestación de estos monstruos. Eso es dentro del juego. Y el juego trata en que tiene que sobrevivir todas las noches que le ponga el juego para avanzar a la siguiente etapa de la vida. Pero a medida que va avanzando, son peores los monstruos que van saliendo. Entonces, es tremendo porque lo disfrazan como un juego, como que fuera algo, y realmente atrae a las personas. Pero esto revela cómo es que el enemigo muchas veces se puede presentar aún a un bebé. Entonces, les digo, amados hermanos, aquí es donde como padres tenemos que estar realmente cubriendo a nuestros hijos, y más si si tal vez ya duermen en un cuarto aparte al nuestro. Es necesario que estemos orando, cubriendo puertas y ventanas, clamar para que el Señor realmente acampe alrededor de nuestros hijos, cubrirlos con la sangre de Cristo, y como decía nuestra hermana, más si es un recién nacido de 0 a 3 años, y cubrirlo cuando está orando y bendecirlo, porque no sabemos realmente qué cosas se han estado manifestando a ellos. Tal vez ellos piensan que hasta es normal. Y entonces cuando tal vez crecen un poquito se dan cuenta y eso no es normal. Entonces, les digo, amados hermanos, es necesario que prácticamente entreguemos nuestras generaciones hacia el Señor, y que en aquellas áreas donde nosotros no podamos, el Señor sea el que nos ayude. Amén. Fíjate que cuando tú hablabas de normal, se me venía a mi corazón algo que es una, ¿cómo se puede decir? Una como situación bien delicada, el estar viendo las cosas que suceden como lo más normal del mundo, porque eso es lo que el mundo nos ha inculcado, ¿verdad? Entonces es peligroso cuando los padres todo lo ven normal. Yo conozco mucha gente con la cual yo no podría decirle, mira, ten cuidado con esto, pon atención a esto, porque me saldrían con saber ni qué cosas, eso es una exagerada, eso es una mística, yo no creo en eso, eso no existe, bueno, que tantas cosas. Lamentablemente, para poder uno entender esto, muchas veces tiene que vivir ciertas situaciones de la vida, y entonces ya Dios lo permite de esa manera, para que nosotros nos vayamos con mucho cuidado en relación al mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, dice también la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, el Señor no nos dice, todo, si tú me buscas y si tú eres salvo, todo va a estar bien. El Señor nos habla bien claro y dice que vamos a vivir probablemente el día malo. Y dice también, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea,
que es importante realmente creerle a Dios y saber de que todo va a pasar, que van a suceder cosas terribles, que el mundo no está ahorita en un momento en el que podamos decir va a estar mejor, sino que entendamos, hermanos, que nuestro mundo está cada día descendiendo, está cada día peligrando. Entonces, las cosas que hemos estado viviendo aún no son las que vamos probablemente a ver. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice el Señor que tenemos que ponernos esa armadura para que pase lo que pase en este mundo donde estamos ahora, en nuestra realidad, pase lo que pase, estemos firmes delante del Señor, ¿verdad? Eso, llegar a esa estatura en la que vamos siempre a adorar a nuestro Dios a pesar de lo que venga y de lo que estemos viendo. Por eso es tan importante cubrir nuestra casa, cubrirla bien, y lo ideal realmente es que la pareja se una en esto. Que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, se unan en una lucha, en una batalla constante para poder proteger a nuestros hijos. Amén. Porque a veces es solo la mujer, o en la mayoría de los casos, sí, es la mujer la que está al mando, y no puede ser así. Es raro o contado los hogares donde el esposo es el que es valiente y él se levanta, y eso es lo ideal, ¿verdad? Sí, y esto, mire, realmente esto es importante, y qué punto tan delicado también de tratar muchas veces, porque a veces, más hoy en día con todo este tipo de corrientes que han salido de pensamiento, es un poquito delicado, pero realmente debemos de hablar de esto porque cuando un varón no toma su lugar, no toma bueno, pues más bien no está donde debe estar, no está centrado, no está haciendo las cosas, permite que dentro de su hogar existan muchas cosas. E incluso muchas veces se puede dar esa situación en que nuestros hijos aprenden a ser así. Y creo yo que lamentablemente esa ha sido la caída tal vez que hemos tenido como varones, en el dejar que otros hagan las cosas en vez de nosotros. Y ese es un punto delicado, por lo cual cada hombre y mujer prácticamente como uno solo tienen que estar firmes y bien plantados delante del Señor, ¿verdad? Primeramente porque Él quiere darnos a nosotros primeramente las herramientas para poder avanzar, para poder ir y darle a nuestros hijos la libertad plena que el Señor quiere darles a ellos. Así es. Pero si nosotros mismos como padres no estamos bien plantados, no estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos ¿verdad? en cero, por decirlo así. Claro. Amén. Claro. Y dice también la palabra del Señor: ceñidos vuestros lomos, oiga esto, con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Y cuando el Señor nos habla respecto a esto, está hablándonos de la palabra, y la palabra viva, ¿verdad? Porque el Señor es la palabra viva, Él es la verdad y es la justicia. Y nuestro corazón debe estar impregnado de la palabra del Señor, y llenos de esa fuente que, como decíamos al inicio, existe, y que tenemos que tomarla en serio para poder realmente entender todo lo que se mueve, para poder hacer el papel que nos corresponde. Sí. Dice el Señor: estad vuestros lomos en la verdad. Estad vuestros lomos en la verdad. Cuando el Señor habla de los lomos, está hablando también, fíjense ustedes, que el Señor también está hablando ahí de lo que hay en el hombre, especialmente en el hombre, las generaciones que se forman en los lomos del hombre, ¿no? Sí, y tal vez ahí le puedo apoyar en ese sentido, sí, hermana, sí, porque miren, pues realmente hagamos el bosquejo de la armadura que el Señor nos está dando, ¿verdad?
estamos hablando de los lomos, ¿verdad? Ahorita, en este tiempo, vendría a ser, póngase bien el cinturón. O póngase bien los pantalones, y no quiero sonar yo burdo. Se refiere a esto, a realmente estar ceñidos con la verdad, con el Señor Jesucristo, y que no haya cuestiones en nuestras generaciones que puedan venir a ser atadas de parte del enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nuestras generaciones, estamos hablando prácticamente de nuestra descendencia, pues, que como varones realmente las portamos en nuestros lomos, y entonces deben ser bendecidas. Así es, y como tú decías, ceñirse. Así es. Ceñirse en la verdad. Eso es prácticamente como que, yo lo veo así, como estar firmes, pero estar como seguros en esa verdad. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno va a un juicio, ¿no? Y se presenta ante el juez, el que está sujeto a su verdad va seguro, y está seguro de que Dios lo va a respaldar, y eso es una libertad. Amén. Hermosa, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos habla de esto, nos está diciendo: hey, caminen en una verdad que los va a hacer libres. Amén. Que va a bendecir sus generaciones, que va a estar presente con la verdad, también la justicia, porque eso va de la mano, porque Dios es verdad y justicia. Entonces, el mismo Dios va a estar allí para disfrutar realmente el estar en una libertad que viene de Él, ¿verdad? Entonces, también habla el Señor en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies. Cuando el Señor habla de calzados los pies, está hablando de el caminar, de nosotros como hijos de Dios. Tiene que ser un caminar lleno del evangelio de Dios, y que estemos nosotros realmente ahí sí que sacando todo eso y expandiendo ese evangelio a donde quiera que vayamos. Y dice el Señor: de día, de noche, cuando te acuestes, cuando te levantes. Amén. En todo tiempo. Y de ahí de esa palabra es que viene mi oración, cuando le digo: Señor, todo instante de mi vida yo quiero que tú estés. Y me cuesta caminar en ello, pero yo le digo: Señor, yo quiero que tú hagas eso en mi vida, que logres mantenerte en mí todo el tiempo, para que yo pueda entender por dónde ir, ¿verdad? Entonces, pero dice acá el evangelio de la paz. ¿Por qué es el evangelio de la paz? Porque esa es parte de la armadura de Dios. Parte de la armadura de Dios es el evangelio de la paz. Y yo, cuando escucho esto, analizo cómo hemos llegado a cambiar la palabra del Señor, y cómo la hemos ignorado prácticamente, porque yo veo muchos pastores, ministerios que siempre están en contienda, que se tiran los trapitos sucios de uno al otro, o incluso en la casa los papás delante de los hijos están tirando los trapitos sucios, y cuando en realidad el Señor lo que quiere es, y fíjense que parte de esa armadura tiene que ser la paz que nosotros llevamos dentro, para poderla llevar a la casa. No es lo mismo una casa donde se obvia esta palabra y se hace lo que la carne dice, ¿verdad? A una casa donde se vive el evangelio. Tú decías hace la semana que hicimos el último programa, hablabas de una casa donde se respira eso. Sí. Se respira la unidad en el Señor, en el Espíritu. Y cuando usted entra a una casa donde solamente hay contiendas, se respira eso al entrar. Cuando
entra a una casa donde Dios reina, se siente la presencia del Señor. Y qué rico que cuando llega alguien a tu casa te diga, ay, qué paz, ¿verdad? Qué rico cuando alguien llega a tu casa y te dice, ala, qué rico se siente aquí. ¿Por qué? Porque hemos estado llamando al Espíritu de Dios para que Él reine. Amén. Y eso es lo que nos va a llevar a un evangelio de la paz. Sí, fíjese, hermana, que pues, me llegaba este pensamiento ahorita y veo yo, porque veníamos hablando acerca de los lomos, ¿verdad? Pero dicen vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, miren qué bonito, porque entonces ahora el Señor nos manda a que como padres le enseñemos a caminar en paz a nuestros hijos. Amén. Sí. Eso es algo hermoso, pues, porque muchas veces lo que más le enseñamos a nuestros hijos, mira, que tenés que venir y hacer plata y que si no te vas no vas a tener la vida que querés y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, muchas veces es la administración que le damos a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos crecen, tengo que hacer dinero, tengo que hacer esto y tengo que ir aquí, si no, no voy a ser alguien en la vida y que aquí, que el otro y que no. Y entonces el Señor, nada. Entonces no le enseñamos paz a nuestros hijos. O no le enseñamos también cómo depender de Dios. Así es. No les enseñamos de que todo lo que nosotros somos y tenemos viene de parte de Amén. Dios y que tenemos que esperar en Él. Amén. Que tenemos que ponerle todo en sus manos para que Él. Yo no digo que no, yo no pienso que sea malo el que tus hijos sean emprendedores. Al contrario, creo que Dios quiere que nosotros, sí, amén, que nosotros logremos que el mundo vea que los hijos de Dios se desarrollan, amén, que el mundo vea de que los hijos de Dios no precisamente tienen que ser aquellos que están bajo la planta de los pies de alguien. No, al contrario, los hijos de Dios son cabeza. Y eso es algo que tenemos que ministrarle a nuestros amén, hijos, amén, ¿verdad? Que ministrarles quiénes son. A que el Señor los ha llamado a ser, ¿verdad? A que el Señor los ha llamado a ser. Como decíamos hace algunos programas atrás, probablemente tu hijo no va a ser un ministro de la casa del Señor, va a ser un médico, va a ser un abogado, pero que eso él lo pueda hacer con la bendición de Dios. Amén. Y pueda desarrollarse en la verdad. Amén. Y la justicia de Dios. Sí, es que miren, realmente lo decíamos al principio, ¿verdad, hermana? Acabar cuando empezábamos los programas y era, qué bonito sería que hubieran familias ministeriales, ¿verdad? O sea, hablando de que el Señor llamó, qué sé yo, a uno, tal vez al papá fue pastor y todos en ese ministerio. Pero es eso, cómo es de que en el hogar, en la parte íntima de cada uno, debe manifestarse la paz del Señor, el amor del Señor. Porque entonces cuando se empieza a manifestar la paz, la justicia y la verdad en nuestra vida, el Señor empieza a hacer obras maravillosas dentro de nuestro hogar y en nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos por otro lado, dejamos que la mentira sea lo que le enseñamos a nuestros hijos, la injusticia. Y tal vez aquí podría ser lo contrario de la paz, sería tal vez la contienda. Así es. Claro. Entonces, no sería una buena administración. Exactamente. Amén. Amén. Dice el Señor también, sobre todo en el capítulo 16, ¿cómo es? Versículo 16 o verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Oigan esto, el escudo de la fe. O sea, que cuando nosotros dejamos que nuestra mente o nuestra alma comience a dudar, nuestro escudo lo empezamos a bajar. Uh-huh. Empezamos a bajar el escudo y es probable que en un momento determinado nos lleguen dardos de fuego que nosotros no vamos a poder rebatir o quitar. Entonces, ¿qué es importante? Acrecentar nuestra fe para poder realmente ser buenos ministradores y en algún momento libertadores de nuestro hogar. Tenemos que saber que sin la fe
no vamos a poder hacer nada. Entonces, el escudo de la fe es un arma poderosa que nos permite rebatir las mentiras y el engaño de Satanás a la verdad de Dios, Amén. a la justicia de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá. Él está haciéndonos ver la importancia que tiene esta armadura, que es espiritual, que no se ve, pero que se vive y que se alimenta. Así es. Porque si nosotros no tenemos un evangelio de paz, tampoco vamos a poder alimentar la fe. Si no tenemos la palabra de verdad y de justicia, no vamos a poder alimentar la fe. Entonces, el escudo realmente contra las acechanzas de Satanás está tiene mucho que ver con la fe. Entonces, si yo sé que yo no tengo fe y que realmente dudo, yo voy a los pies del Señor y le pido fe. Amén. Se lo pueden pedir, se lo podemos pedir. Cuando baja nuestra fe, estamos bajando el escudo que nos defiende. Sí. ¿Amén? Sí, es que realmente, mire, si nosotros incluso nos podemos a analizar cómo era el escudo de los romanos en ese tiempo, no era cualquier escudo, era un escudo preparado para esto. O sea, no era venir y un pedacito de madera. No, tenía un recubrimiento, tenía ciertas características en las cuales la flecha lanzada, así como esos dardos de fuego, tenían que ser apagados al nomás tocar el escudo. Y ni siquiera, digamos, si atravesaba el escudo, era un mal escudo. Es decir, tenía que ser un escudo realmente bueno, prácticamente. Entonces, amados hermanos, aquí es donde cada uno de nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos realmente a lo que usted decía, a depender del Señor plenamente, a confiar en Él, a tener esa fe y esa certeza, es esa convicción y esa certeza que Él es primeramente nuestro galardonador, ¿verdad? Que Él es nuestro guardador. Entonces, cuando esa fe nosotros se la administramos a nuestros hijos, en vez del miedo o la duda, serán realmente hombres y mujeres extraordinarios en el Señor, porque están creyendo en un Dios todopoderoso, que no hay nada contra Él. Es decir, estamos preparando a nuestros hijos para que tal vez en el momento en el que sean adultos y les toque que enseñar también a ellos, a sus propios hijos, se les sea más fácil. E incluso, como lo hablamos, creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Que hablamos de que a lo que nosotros pasamos, qué sé yo, 20, 30, 45 años, a ellos, qué sé yo, en cuestión de horas lo entienda y avance. Pero es necesario que, como le dijimos al principio, si nosotros como padres no estamos ceñidos y cimentados en el Señor, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Fíjense que algo bien lindo que el Señor me hablaba era sobre cómo los papás podemos enseñar a nuestros hijos a elaborar ese escudo. Hay muchas formas que el Señor nos enseña a través de la palabra, en la cual nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos a elaborar ese escudo. Yo me recuerdo que el Señor me hablaba en algún momento de mi vida, y definitivamente tuvo que haber sido el Espíritu Santo que me amaba, que me ama, que hacía sentir en mi corazón cuando algo andaba mal. Y yo creo que se los había compartido, que yo desde niña, clamaba mucho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo cuando algo andaba mal, yo clamaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y entonces me sentía segura. Y yo sabía que Él me había escuchado, que Dios me había escuchado, y yo me sentía así, no, ya no va a pasar nada. Qué bonito. Entonces eso, así pude soportar las diferentes situaciones y acechanzas del enemigo, que pensó que iba a ganar terreno en mi vida, pensó que iba a vencer mi alma, pero Dios en su gran amor me mostraba esto,
me decía sin necesidad de que me hablara directamente, porque yo en ese momento no sabía cómo comunicarme con él, pero él a través de su Santo Espíritu me hacía sentir esa seguridad. Entonces, muchos de los padres no tenemos ese cuidado de enseñarles a nuestros hijos esa seguridad de que ellos están guardados y que están protegidos, porque cuando ellos se les transmite eso, ellos van a sentirse siempre seguros, siempre seguros. Ustedes saben, la inseguridad de un niño comienza en la hostilidad que viven. Entonces, y la hostilidad no simplemente puede ser un golpe, puede ser una palabra maldicha, una maldición. Y eso provoca muchas cosas en los niños. Pero cuando el padre enseña al niño cuáles son, y mira, me llamó mucho la atención lo que tú decías, cómo eran los escudos. Y si esta es una tarea para cada uno de nosotros, vayamos y veamos cómo eran esos escudos y empecemos a enseñarle a nuestros niños cómo fabricar en su alma ese escudo para que ellos se sientan seguros de que Dios los va a guardar, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ellos se empiezan a mover. Miren, hay cosas bien lindas en las que podemos hacer mucho por nuestros hijos, y tal vez algunos dirán, ¿cómo puedo hacerlo? Tú puedes empezar platicando con él, enseñándole a través de un gráfico, en este caso pues sería el escudo. Yo puedo investigar sobre esto y enseñarles, mira, esto es lo que el Señor nos está mostrando, ¿verdad? Sí, y creo, incluso con el ejemplo, creo que es así que la mejor enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Fíjese, hermana, que ahorita que estaba hablando cabalmente de esto, hace años, ¿verdad? Mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá le tocó que sufragar los gastos de la casa. Y recuerdo yo que una vez estaba yo contento que mi papá estaba en la casa, ¿verdad? Pero miren, realmente uno como niño, realmente a veces uno se hace tal vez el desentendido, pero entiende bastante. Sí. Entonces, recuerdo yo esa vez, estaba mi papá viendo televisión porque realmente no le salía ni un trabajo. Recuerdo yo, no le salía ni un trabajo. Y yo estaba acostado, él estaba sentado en el sillón y tenía su mirada triste, recuerdo yo. Entonces, como todo niño, ¿verdad? Se fue a abrazar a su papá. Entonces vine yo y me quedé a la par de él y me acosté, puse mi cabeza sobre sus piernas, ¿verdad? Y de repente no sé cómo, y él estaba llorando, ¿va? Entonces dije yo, y a mí me causó tristeza y yo también empecé a llorar. Recuerdo yo, creo que él tenía unos 10 años, creo yo. Y en las mismas yo le dije, padre, provéele un trabajo a mi papá. Solo eso le dije, recuerdo yo. Pero lo dije con un anhelo de por ver a mi papá tan, tal vez, realizado. Lo hice sí. Y al poco tiempo le salió un trabajo. Entonces, digo yo, eso fue un momento, ahí sí que de lucidez, digo, fue un momento en el cual el Espíritu realmente me movió a hacerlo, ¿verdad? Claro. Y yo le digo, pues, no es para jactarme, mi hermano Jorge, que no, realmente yo veo cómo es que la misericordia del Señor se manifiesta a sus hijos, se manifiesta sobre cada uno de nosotros, y si nosotros creemos en Él, realmente, amados hermanos, en ese Señor, y si nosotros le enseñamos, como usted decía, a tener esa fe tan plena, a tener esa confianza en el Señor, y que no los cohibamos, sino que realmente les apoyemos a nosotros. Digo, no, tú crees en el Señor, ve, hazlo adelante, tú estate firme, y vas a ver cómo el Señor te va a levantar. Yo creo que nuestros hijos serían más seguros, nuestros hijos dejarían el miedo atrás. ¿Qué ministros tan poderosos se levantarían? Pues, amén. Amén. Fíjense que mientras nosotros logramos que nuestros hijos vayan fabricando espiritualmente, ¿verdad? Hablando,
ese escudo que ellos necesitan para poder vivir en medio de las cosas que se mueven espirituales. Nosotros los padres tenemos que tener ya formado ese escudo. Sí. Exacto, ¿por qué? Porque mientras ellos están haciendo su propio escudo, que es desde antes, ahí sí que desde cero hasta la adolescencia, mientras ellos están haciendo su propio escudo con la ayuda de sus padres, nosotros tenemos que tener ese escudo para guardarlos a ellos. Porque les comento, no todos tienen el escudo. No todos pueden disfrutar de esa gran bendición. Entonces, el Señor levanta guerreros que tienen un escudo poderoso que puede cubrir su casa por completo, mientras que los niños están formando ese escudo, mientras que nosotros les estamos enseñando, ¿verdad?, a formar ese escudo. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestro escudo de la fe es primordial en nuestra casa para quitar los dardos del que lanza el enemigo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, es que aunque quisiéramos pues, avanzar otro poquito, ya casi nos hemos agotado el tiempo, amados hermanos, y nos quedamos solo en la introducción. Y ahí sí que, miren, les digo, creo yo que el Señor nos permitió establecer esto en este momento, amados hermanos, porque hay muchos padres, creo yo, de familia y madres también de familia que tal vez no han estado revestidos por la armadura del Señor. No han buscado ese momento tan importante. Y creo yo que voy a permitir regresar un momento, hermana, sí. Permítame. Hablamos ya de la verdad, de la justicia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido injusticias? Hablando ahorita de padres, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros sufrimos injusticias de pequeños? Ay, viera, hermano. ¿Cuántos incluso nos enseñaron a hacer división en vez de llevar paz? ¿Cuántos no de nosotros nos enseñaron a temer o a mostrarnos súper fuertes y que yo solo en mí puedo confiar porque ni aún en el Señor se puede confiar? ¿Cuántos de nosotros no fuimos enseñados en eso? Entonces yo creo, amados hermanos, que hoy realmente como padres tomemos un tiempo, ¿verdad?, para poder estar revestidos de esta armadura. Amén. Y donde dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, esto compete tanto al varón como a la mujer. Con la coraza de la justicia. Ese es un punto muy importante. Sí. Con la coraza de la justicia, hablando de nuestro corazón. Yo creo ahí tal vez usted me apoya un poquito más en ese sentido, hermana, pero creo yo que muchas veces a la mujer es muy atacada en sus sentimientos, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces, sí, a veces, y nosotros como esposos de nuestra esposa, lo que hacemos más bien es atar a nuestra esposa en cuestiones así, cuestiones de sentimientos, menosprecio, vergüenzas, desprecio, burlas, esa era la palabra, humillación. ¿Cuántas mujeres no han sufrido de esto a causa de nosotros como varones? Y eso mismo estamos sembrando a nuestros hijos. Así es. Y eso es parte de lo que Dios quiere que se vea en casa. O sea, que ya saquemos toda injusticia de la casa, que veamos con claridad qué es lo que estamos haciendo. Te puedo decir, pues no solamente se ve en los varones, claro, que tal vez si ponemos un porcentaje podríamos decir tal vez un poco más los varones, pero también hay mujeres que practican la injusticia en su casa a todo nivel, con sus hijos, con su esposo, les digo, con ellas mismas. O sea, realmente aquí lo que el Señor nos quiere mostrar es cómo nosotros podemos llegar a tener victorias en casa si no tenemos esto, si no nos cubrimos con esto. Y la injusticia para
casi concluir ustedes, es digna de evaluar, porque de verdad nosotros como humanos tendemos a ser injustos, Sí. porque nuestra condición es pecaminosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también los padres pueden cometer injusticia con sus hijos en muchos aspectos. Tal vez los acusan de algo que ellos no hicieron. Eso para un niño es lo peor que le puede pasar. Sí. Para un niño es algo que no pueden entender. Y entonces es un dardo clavado en su corazón que si nosotros no vamos y lo extraemos con amor, con perdón, no vamos a poder sanar ni vamos a poder hacer mayor cosa con ellos. Entonces es importante, por eso el Señor nos habla de estas estrategias. Si yo analizo la palabra del Señor y veo qué es lo que Dios nos está hablando acá, es caminar en la verdad, es caminar con Él. Caminar en la verdad es caminar en la esencia de Dios, porque Él es la verdad. Pero, y en la justicia, tal vez nosotros nunca vamos a poder, en esta tierra, estando acá, vamos a poder tener una estatura de ser hombres y mujeres a un nivel de justicia impresionante, tal vez, pero en nuestro hogar es importante que nosotros practiquemos la justicia, y si nosotros logramos ver con claridad en dónde estamos siendo injustos, entonces cambiar, porque no vamos a poder hacer nada si no caminamos a través de lo que Dios nos está diciendo. Ármense de eso, porque todo aquel que es justo va a ser galardonado. Todo aquel que camina en mis mandamientos, en mis preceptos, en mis fundamentos, y estos son los fundamentos de Dios, tú te tienes que armar de esto para que tú puedas lograr victoria sobre el enemigo, porque si tú estás siendo injusto, estás abriéndole puertas al enemigo para que entre a tu casa. Si tú caminas en engaño, en mentira, tú estás abriendo puertas para que el enemigo entre a tu casa. Entonces no vas a poder lograr tener ese escudo poderoso de Dios donde nadie va a penetrar tu casa. Eso es lo importante realmente de este día, de esta hora en la que Dios nos está hablando sobre cómo vamos a lograr las victorias, a través de qué armadura, ¿verdad? Sí, y es que, amados hermanos, miren, es un tema bastante abundante que nosotros podemos hablar acá, y es que vamos a otra vez ahora ver la introducción, pero es que, miren, amados hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Se los decimos no porque, miren, el hermano, y no es eso, sino que nosotros, creo yo, que el Señor nos ha permitido este tiempo para saber cómo muchas generaciones han sido esclavizadas, llevadas a idolatrar muchas cosas que solamente esclavizan una y otra vez. Como incluso muchos de nuestros hijos, al igual que tal vez hizo el pueblo de Israel, fueron pasados por fuego. ¿Cuántos incluso? Mire, recuerdo yo la historia de una persona que por ese mal de ojo, ¿verdad? No sé si fue mal de ojo, fue por una entrega, pero le quemaron sus piecitos. Entonces, muchas veces hemos atado a nuestros hijos a una manera de andar. Imagínense, si fue una entrega a la hechicería, prácticamente entregaron a esa persona a que sea hechicero, pues, o algo por el estilo. Entonces, miren, amados hermanos, muchas veces cometemos errores por falta de conocimiento, pero si tú hoy quieres enmendar los errores, las cosas que han sucedido, tal vez incluso a ti te las hicieron y te obligaron a que a tus hijos la hicieran, pero tú no quisiste, y tu familia solo vino y te ató, te maldijo. Hay uno mayor, y ese es el altísimo Dios, Jehová de los ejércitos, el cual hoy te quiere dar a ti la libertad para ti y para los tuyos. Amén. Y así que, amados hermanos, yo creo que es importante que si tú tal vez has pasado por situaciones adversas, tú estás tranquilo y recibe al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues hemos llegado casi a concluir esta tarde, no, esta mañana. Bueno, hemos llegado a concluir este tema. Hasta acá
el día de hoy vamos a continuar con él, porque hay todavía cosas muy importantes. Yo creo que el Señor nos va a hablar muchísimo más sobre la importancia de nosotros como padres en el reino de Dios para ser libres. Y nada más hermoso que trabajar en nuestra casa, en nuestra viña, con los nuestros, con los que amamos, con los que pensamos que tal vez no amábamos. En el caso de los esposos que tal vez están pensando en este momento divorciarse, separarse, yo les digo algo: el Señor viene a restaurar Amén. los hogares en este tiempo final. El Señor viene a restaurar las relaciones entre padres e hijos. Y nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que anhelar ver esa restauración. Tenemos que anhelar en nuestro corazón el ver cómo Dios va a hacer milagros en nuestras casas. Hermanos, amados hermanos, nosotros nos aferramos a esas palabras de parte de Dios, a las promesas de Dios, en las cuales Él se mueve con una libertad increíble, porque Él es el Dios de los dioses. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Él es el que domina todo mal. Él es el que establece las buenas nuevas en los corazones. Hermanos, si tú o hermanas, si tú estás pensando, ya no puedo más, el Señor te dice, esto se fraguó en algún momento porque alguien abrió una puerta, pero tú puedes cerrar esas puertas con tu corazón, con ese escudo que Dios ha puesto en ti. El Señor te dice, hay dardos que el enemigo ha estado lanzando para que tú no creas, pero el Señor te dice esta tarde, cree que yo, el Señor, haré contigo y en tu casa. Pero es necesario que te levantes, y que aprendas a usar toda la estructura que Dios ha dejado en la palabra, a dejar los fundamentos que Dios ha dejado en la palabra, para que tú veas de que sí es posible y volver de nuevo a las sendas antiguas para restaurar tu casa, restaurar tus hijos. En el nombre de Jesús, tú puedes tomar la decisión es tuya. La decisión es tuya. Yo conozco muchos hogares que fueron restablecidos a través de la palabra, de la limpieza de la palabra, a través de esa visión que Dios les dio a los que no eran ciegos, a los que no veían, a los que no tenían conocimiento. Pero Dios dice que Él es el Dios todopoderoso que puede romper eslabones. Él es el Señor que puede quitar. Él nos decía, yo voy a romper todos esos candados que dejaron puestos para que tú no avanzaras y no salieras de allí. Pero el Señor dice que Él lo va a hacer, y así es. En el nombre de Jesús bendecimos tu hogar, bendecimos tus hijos. Creemos fielmente que el Señor está hablando a tu corazón y que Él va a darte a ti lo que necesitas. En el nombre de Jesús, solo toma las decisiones correctas, solo camina, dice el Señor, en mi verdad, solo camina en mi justicia, y yo voy a hacer el resto. Es necesario que tú creas que yo, el Señor, tengo para ti muchas cosas poderosas en este último tiempo. En el nombre de Jesús bendecimos su descendencia, esos niños y niñas que en este momento están sufriendo. Yo les digo en nombre de Jesús que no están solos, porque el Señor ha enviado ángeles alrededor de vuestra casa, alrededor de ustedes, para que nada ni nadie los aleje de su amor y de su misericordia. En el nombre de Jesús, el Señor deposita en cada uno de ustedes esta palabra y les dice que son más que vencedores todos aquellos que creen y que tienen fe en que nuestro Señor Jesucristo está pendiente de cada uno de nosotros y que nos ama.
profundamente. Amén. Así que, amados hermanos, aunque hemos llegado a la conclusión de nuestro programa, les hacemos la cordial invitación a que por favor no se pierdan el siguiente programa. Vamos a seguir con este tema bastante hermoso. Y solo les digo que es necesario que dejes entrar al Señor Jesucristo. Déjalo entrar y Él se encargará, como decía la hermana, ¿verdad? Se encargará de todo. Y cuando es todo realmente. Así que sin más que agregar, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y bendecimos sus hogares, a sus hijos, sus trabajos, sus mesas, sus camas, y nosotros los bendecimos. Y yo creo que el Señor también los ha de bendecir. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.